Bien, vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Aquí en CNN Chile Radio nos acompaña el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jonet, está con nosotros. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Bien, Sebastián, acá en la Subsecretaría Muy amable. de Seguridad Pública. Muchas gracias por este contacto virtual. Bueno, subsecretario, partamos hablando del acuerdo que firmaron entre el Ministerio con Estados Unidos, del que se conoció en las últimas horas. Es un acuerdo enfocado en materia de seguridad. ¿Qué alcance tiene este acuerdo? Bueno, lo primero, ponernos en contexto. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con muchos países, con aliados de democracias de alta intensidad, como se señala, ¿no? Como se debe decir, en este caso con Estados Unidos, que es uno de nuestros socios, no solo en materia económica, sino en materia de seguridad. Y este acuerdo es parte de un convenio del año 2001. Desde ahí que empieza este acuerdo entre la PDI y el FDI, que ha sido muy fructífero, no solo para nosotros, sino para ellos. Hay que señalar que lo dijo en su momento el FBI, que para desarticular el Tren de Aragua en Estados Unidos fue clave toda la información que le entregó y todo el apoyo que le dio la PDI. En Claro. este y varios casos. Hoy día estamos enfrentados a un crimen organizado que es distinto al que nosotros conocíamos hace 15, 20 años atrás. Tiene ramificaciones internacionales y por tanto hoy día nosotros tenemos que estar conectados a países como Colombia. Hemos tenido importantes trabajos con la policía colombiana, con la policía centroamericana, panameña, etcétera, con Argentina. Y en este caso con Estados Unidos tenemos, en el caso de la PDI, una relación importante con el FDI y lo que significa este acuerdo, este convenio. En esta etapa, naturalmente, esperamos que hayan otras etapas también en esta línea. Son fundamentalmente materia tecnológica, en adquisición de algunos insumos como drones, vehículos, en capacitación también respecto del cibercrimen. Hoy día quiero señalarte, Sebastián, y para la gente que nos está escuchando, que el narcotráfico ya pasa a un segundo nivel, porque hoy día el cibercrimen es mucho más potente y más fuerte a nivel mundial. En este caso que el narcotráfico. No significa que el narcotráfico no sea importante, muy relevante y se vincula en muchos casos. Sí. Pero quiero decirte que hoy día el crimen organizado mundial maneja un 15% del Producto Bruto Mundial. 15% del Producto Bruto Mundial. O sea, de toda la torta de los recursos del mundo, un 15% es el crimen organizado y pasa desde, ¿Subsecretario? naturalmente... ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿este acuerdo implica financiamiento de parte de Estados Unidos u otras cosas también? Así es. No, en esta parte, financiamiento y capacitación, como acabo de señalar, a lo menos vamos a tener un agente del FBI en Chile capacitando naturalmente en materia de nuevas tecnologías, cibercrímenes, de utilización de estas herramientas, pero también naturalmente, como te acabo de decir, de algunos insumos para nuestras policías que siempre son bienvenidos, vehículos, drones y otras tecnologías, y también algunas herramientas tecnológicas que yo prefiero no señalarlos por razones de seguridad, que tienen que ver justamente con la persecución del lavado de activos y del crimen organizado internacional, que como tú sabes ya no solamente son locales, sino son internacionales. Este acuerdo de trabajo conjunto y de colaboración, subsecretario, ¿se va a ver reflejado entonces en términos prácticos en parte del trabajo que hace la Policía de Investigaciones o Carabineros, por ejemplo? Este acuerdo es fundamentalmente con la Policía de Investigaciones, pero sabemos que hoy día nuestra policía está muy coordinada, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones trabajan coordinadamente. Hoy día estamos en una etapa muy distinta respecto de nuestras relaciones internas a las policías. Tenemos un muy buen trabajo compartido por ambos. De hecho, nosotros aquí tenemos una coordinación permanente con ambas policías, que es la tarea nuestra, ¿no? Pero en este caso, estos recursos fundamentalmente tienen que ver con la Policía de Investigaciones, con aquellas cuestiones que yo te acabo de señalar, que tienen que ver, como digo, con insumos, Sí. tecnología, aporte en algunas materias tecnológicas, ¿no? Y también capacitaciones justamente para enfrentar de manera mejor coordinada el crimen organizado internacional, que no solamente nos favorece a nosotros, sino que yo también te acabo de señalar en la primera parte, es muy importante lo que nosotros también podemos aportarle a Estados Unidos, al FBI, respecto a información del crimen organizado internacional. Claro que sí. Subsecretario, estamos con Andrés Jonet, subsecretario de Seguridad Pública, aquí en CNN Chile Radio. Ahora, ¿cómo ven ustedes desde el Ministerio la firma de este acuerdo en términos de lo que pueda venir hacia adelante y cómo ir escalando este acercamiento con Estados Unidos en un tema tan crítico como este? O sea, yo creo y tengo la esperanza, y estamos trabajando en eso, no quiero adelantar nada, pero creo que vamos a tener buenas noticias
naturalmente, en los próximos meses y años respecto al trabajo con nuestros socios, como digo, en materia, sobre todo hemisférica, ¿no? Ujú, Nosotros hoy día no es para nadie un, eh, no hay duda, digamos, ni un misterio que lamentablemente hoy día en América Latina y en América en general, ujú. salvo contadas excepciones, pero está instalado el crimen organizado y por tanto tenemos que colaborar, cooperar y en eso este acuerdo ojalá pueda ser más robusto, crecer, consolidarse, pero como digo, porque yo creo que en esto uno tiene que también, nobleza obliga. Esto viene del año, esto es parte de la colaboración que se tiene Ujú. del año 2001 en un acuerdo que se tiene con el FDI y que permanentemente hay una serie de cuestiones que se hacen tanto allá como acá. Para que la gente que nos está viendo, nosotros permanentemente capacitamos a policías, incluso también Ujú. en este caso del FBI, Sí. como también nosotros nos capacitamos afuera. Nosotros tenemos una serie, nuestros carabineros, nuestra policía, la PDI tiene acuerdos internacionales para capacitar, para formar incluso policías en Chile y eso ocurre también con nuestros funcionarios en otros países. Eso es parte, yo creo, de la colaboración en la lucha contra el crimen organizado internacional. Y por tanto, Ahora, esto es parte de eso y esperamos que esto siga avanzando y ojalá creciendo. ahora, subsecretario, ¿por qué es de interés para Estados Unidos firmar este acuerdo con Chile? Bueno, habría que preguntárselo a ellos, pero no, en el fondo, se lo acabo de decir, Sebastián. Mira, hoy día ningún país, ni Estados Unidos, que es una superpotencia y tal vez la mayor superpotencia mundial, sin lugar a dudas, todos necesitamos colaboración y cooperación, sin lugar a dudas. Ujú. Necesitamos cooperar en un mundo donde hoy día tenemos una amenaza que es distinta a la amenaza que teníamos en la década del 60. En la década del 60 teníamos una guerra fría, en un contexto distinto. Hoy día tenemos otras amenazas. Después, por ejemplo, de la caída de las Torres Gemelas, vimos que habían amenazas respecto de amenazas de unas convicciones ideológicas del punto de vista de la religión, de un tipo de religión que estaban dispuestos, por ejemplo, a hacer este atentado a las Torres Gemelas y por tanto cambió la geopolítica. Ujú. Hoy día la geopolítica a partir de hace ya más o menos unos 15 años cambia cuando se entiende que el crimen organizado mundial es tan poderoso, que es más poderoso que varios estados, que o nos unimos todos o en definitiva solo no vamos a poder Ujú. porque la capacidad que tienen ellos, ¿no es cierto?, de moverse, lo hemos visto hoy día cuando, por ejemplo, con el asesinato del teniente Ojeda, como inmediatamente eso ocurre, Sí. las personas que estaban en Chile salen del país, etcétera. Entonces, las redes del crimen organizado internacional hacen que cualquiera, las potencias más grandes o los países medianos, como el caso nuestro, necesitamos de cooperación internacional. Ujú. Y por otra parte, hay una cuestión que es fundamental, la defensa de la democracia. Cuando el crimen avanza, el delito avanza, naturalmente atenta contra la democracia porque atenta contra la libertad. Y por tanto, las democracias consolidadas, las democracias de alta intensidad, sin lugar a dudas, tienen que cooperar, relacionarse para, en definitiva, eh, luchar contra el crimen organizado y con eso también consolidar la democracia. Porque si uno, en definitiva, puede decir que tiene democracia, pero si la democracia no la puede desarrollar, porque las libertades no pueden, en definitiva, las libertades públicas, perdón, y los derechos civiles no pueden desarrollarse, tenemos un problema y eso yo creo que también le interesa a Estados Unidos como le interesa a Chile. Estamos con el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Subsecretario, hablemos de otro tema para conversar también sobre la decisión que se adoptó ayer en Valdivia respecto a los tres imputados por las agresiones que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. ¿Fue una derrota para el gobierno el que no se haya aceptado la medida cautelar que estaban pidiendo, que era de prisión preventiva? Bueno, naturalmente a nosotros nos hubiera gustado otro resultado, pero yo, con el respeto que uno tiene que tener de los poderes del Estado, Ujú. nosotros no comentamos los fallos de los tribunales. Nosotros vamos a seguir estudiando para ver cómo podemos avanzar, porque creemos que esta es una situación extremadamente grave. Yo creo que si nosotros no somos capaces de activarnos, de entender que lo que pasó ahí es el germen, o puede ser el germen, yo espero que pueda, que no lo sea, de una situación como ocurrió con los overoles blancos. Yo vengo del sur, yo vengo de la Araucanía, yo estuve Sí. en un liceo, en el Liceo Camilo Enrique, y miraba al Instituto Nacional como un faro de luz y decía, me hubiera gustado siempre estudiar ahí, pero no tenía ninguna chance, era de Temuco.
pero mira lo que es hoy día el Instituto Nacional, porque la clase política y la élite política miró desde al frente cómo eso se iba deteriorando y en definitiva casi como que estos jóvenes, los overoles blancos como que eran luchadores sociales, etcétera, y no, eran delincuentes y son delincuentes que utilizan la violencia para amedrentar a sus compañeros, para amedrentar al sistema. Y mira lo que estamos hoy día, o sea, se deterioró, se destruyó el mejor liceo de Chile. Un liceo que era fiscal, que era público, donde varios presidentes se formaron ahí, ministros, premios de ciencia, etcétera. Y mira lo que estamos. Entonces, lo que ocurre en la Universidad Austral, espero que eso no sea un germen para que eso ocurra en la universidad. Y por tanto, o lo paramos ahora o en definitiva eso crece. Y no queremos eso, menos una universidad. Y por tanto, por una parte está la vertiente o la línea en materia judicial, Ajá. pero también creo que la universidad tiene que dar señales. Y esperamos que la universidad, creo que tiene que dar señales ¿Cuáles serían esas importantes. señales, subsecretario? Yo lo he dicho y sin eufemismo, si yo lo he dicho sin eufemismo, yo creo que aquí no cabe otra cosa que la expulsión, porque si no, imagínate el estudiante que va a estudiar, el estudiante y ve esto y finalmente termina amedrentado, porque un estudiante que va a estudiar y ve esto, dice, bueno, entonces, ¿qué queda para mí? Y déjame darte un ejemplo y perdona que lo personalice. Yo hice un doctorado en Alemania y tuve una beca del gobierno alemán, de la Ujú. Fundación Konrad Adenauer. Lo que yo sí tenía claro es que si no me comportaba como tenía que comportarme bien, ser como una persona, ser de bien, hacer las cosas normales, yo perdía la beca. Cualquier cuestión, o sea, yo no pagaba en el metro, no Ujú. pagaba el bus, cualquier cuestión que yo hiciera, que saliera fuera de la norma, a mí me quitaban la beca. Mm. Y aquí hay jóvenes que tienen gratuidad en educación, que se le paga con los impuestos de los chilenos, no para ir a golpear ni a amedrentar a una ministra. Porque lo que ocurrió ahí fue además un acto que no fue democrático, porque dicen, no, tienen derecho a manifestarse, la manifestación es muy distinta. Te lo dice alguien que fue presidente de los estudiantes de la Universidad de la Ujú. Frontera en tu tiempo. Eh, No, eso es una cosa, pero la violencia no tiene justificación ninguna y aquí no queda otra alternativa. Ujú. Cualquier alternativa que relativice la violencia, en Subsecretario. definitiva, es el germen para, en definitiva, llegar a algo mucho más profundo. ¿Y a juicio de usted eso, Sebastián. los antecedentes que se conocieron ayer, le ponen más presión al rector de la universidad? Lo que pasa es que yo creo que el rector, lamentablemente, yo lo conozco a él y le tengo aprecio y lo conozco porque fuimos intendentes en el mismo periodo. Ujú. Yo creo que lamentablemente ha entrado en algunas contradicciones. Él señaló primero, dijo que con la ministra decidieron no llamar a carabineros. La ministra dijo algo muy distinto. Ujú. La ministra era más difícil que en un momento tomar una decisión así. Y él, era, y él no es la ministra la que toma la decisión, la que toma la decisión, el que toma la decisión para el ingreso de carabineros era él. Ujú. Él dijo también en un momento que él no le correspondía llamar a carabineros, y todos sabemos que sí le correspondía. Él fue intendente, sabe perfectamente que si a alguien le toman su casa o le usurpan su casa, ese es el que tiene que llamar inmediatamente a carabineros. Lo que teníamos ahí era una cuestión muy parecida y teníamos una situación violenta. Segundo, respecto a los estudiantes, él dijo que no eran estudiantes y hoy día lo que se ha demostrado es que son estudiantes. Entonces, yo creo que uno tiene que hacerse cargo también de lo que se señala Ujú. y a partir de eso, no tratar de bajarle el perfil a una situación grave. Yo creo que lo peor es eso. Yo creo que eh, cuando pasan estas situaciones es casi para entrar en claustro, porque una universidad no puede acostumbrarse a ese nivel de violencia ni Ujú. normalizar. La universidad es la cúspide en materia de educación, de conocimiento, de Mm. búsqueda de la verdad, no de búsqueda de la violencia. Su- Entonces, yo creo que es tiempo también que como sociedad se empiece a exigir a las instituciones, así como se nos Ujú. exige a nosotros que tengamos resultados en materia de seguridad, bueno, aquellas instituciones que tienen que impartir educación Ujú. y que tienen que formar a nuestros futuros profesionales y los valores también empiezan a dar señales. Subsecretario, estamos con el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jonet. Y hablando de esas señales, quizá el gobierno buscaba precisamente que se decretara esa prisión preventiva como una señal en esa línea. Pero la jueza fue dura cuando habla de que esto era una ciencia ficción, lo que se había planteado por parte de la parte creyente. Bueno, yo como digo, no comento naturalmente los fallos. Lo que uno espera naturalmente es que la justicia sea neutra, que actúe bajo elementos empíricos, ¿no? Ujú. Y lo que hubo ahí fue claro, las imágenes están claras, ahí lo que hubo es violencia, ahí lo que hubo es tratar de agredir de forma violenta a una ministra. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido al funcionario de la PDI ese día o al funcionario de la Armada? ¿Cómo hubiera salido esa ministra? Si no hubiéramos tenido esos guardias de seguridad, que algo Ujú. tratan de hacer,
pero que no son profesionales de la seguridad. La pregunta es que nos tenemos que hacer por qué el rector no acompaña a salir a la ministra. O sea, en una situación como esa, además no tiene que ver con el género de uno, pero es una mujer absolutamente en indefensión. Teníamos a una ministra en total indefensión Ujú. y fue resguardada por dos funcionarios que si no hubieran estado ahí, cómo se hubiera salido ahí, Sebastián? ¿Qué hubiéramos tenido que hacer? Mm. Y la pregunta que tenemos que hacer, que nos tenemos que hacer, el rector debía haberla acompañado hasta el final, así como la invitó a entrar, la tenía que haber acompañado hasta el final. Entonces, lo que hay ahí no es una cuestión que estemos inventando, es algo concreto, es violencia desmedida que no puede ocurrir en ninguna parte de Chile y menos en la universidad. Y eso es real, eso es concreto y esas cuestiones naturalmente se tendrán que Ujú. discutir en los espacios que se tienen que discutir, pero por ahora también la universidad tiene algo que decir respecto de estudiantes Ujú. que hoy día tienen muchos So- beneficios y que la verdad es que creo que no pueden seguir con esos beneficios de estudiantes que se dedican a ser violentos y en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es estudiar. Ujú. Subsecretario, estamos con el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Queríamos hablar también de otro tema con usted, tiene que ver con las cifras de delitos, sobre todo la del delito más violento de todo, el de homicidios, Sí, y la evolución que ha tenido este indicador desde el 11 de marzo, cuando llega el gobierno de José Antonio sí, Kast. Las cifras, de acuerdo a datos que ha entregado el equipo de crimen organizado y homicidios, muestran que al menos había aumentado hacia el 6 de abril más de un 36%. El diputado Jaime Araya ha planteado que en el primer mes se habían aún disparado los homicidios en más de un 40% respecto a el mismo mes del año anterior, en la comparación con el mes sí, el mismo periodo del año 2025. ¿Qué es lo sí. que está ocurriendo en materia de seguridad y por qué todavía no se ven los cambios que comprometió el presidente Kast durante campaña en temas de seguridad ciudadana, sobre todo en este, que es el delito más grave de todos? Sebastián, lo primero es señalar que nosotros hoy día estamos entregando semanalmente las cifras, una cuestión que ha generado una polémica, pero somos súper transparentes en eso. Y el presidente José Antonio Gáez es transparente en todo. Y lo que pasa es que cuando no se es transparente parece que eso es lo que debiera ser, pues no es así, pues la transparencia es lo que tenemos que buscar. Y hemos demostrado que si uno compara mes a mes, respecto al año anterior, nosotros hoy día estamos más bajos en materia de asesinatos y eso es real. Eso es lo primero en términos económicos. Segundo, ¿Cuánto, perdón, que por ejemplo, ¿sí? subsecretario, cuál es la cifra concreta entonces de homicidios desde La el cifra 11 de la dio, marzo? la cifra la dio la ministra, la subsecretaria de Seguridad Pública, no la tengo en este minuto acá, porque en el fondo esto va cambiando a diario. Nosotros esperamos que eso no ocurra, pero efectivamente, lamentablemente, el país tuvo una dinámica distinta, lo hablamos en la primera parte de la entrevista respecto al crimen organizado, y hoy día nosotros lamentablemente tenemos asesinatos semanalmente y eso es lo que queremos revertir. Pero te quiero decir que en esa misma línea, Sebastián, que cuando viene un tren, que viene una velocidad y una dirección, y viene otro chofer, conductor, y le va a cambiar de dirección, eso demora un poco, porque llevamos 40 días de gobierno y nos piden a los 30 días, o sea, a los 30 días ya nos estaban pidiendo resultados de años, y ahí hay una cuestión que uno tiene que instalar. Yo recuerdo, y yo tengo harta memoria en materia democrática desde el gobierno del expresidente Elwin en adelante, que cuando asumía un nuevo gobierno, por lo menos la crítica era crítica parlamentaria, pero no crítica de exministros hacia las gestiones de los que son los ministros, etcétera. En definitiva, yo esperaría que en esto tuviéramos una discusión con altura de miras respecto, por ejemplo, un tema que es muy importante, complejo, y que obviamente no nos pueden pedir a nosotros que Subsecretario, en un mes. pero es que fue el propio presidente José Antonio Kast quien en campaña se puso esa vara, ¿no? Y planteaba Yo te la plazos voy a responder ahora. que eran inmediatos. Pero, pero yo te voy a responder ahora. Yo te voy a responder ahora respecto a eso. Cuando nosotros hablamos de los overoles blancos, Sebastián, yo quiero preguntarles a la ciudadanía, a todos, ¿cuántos gobiernos llevamos con los overoles blancos? ¿Cuántos gobiernos llevamos deteriorando la educación de los colegios más importantes de la región metropolitana? Varios gobiernos, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho nosotros? Que vamos a terminar con los overoles blancos. ¿Y qué es lo que hay hoy día? Tenemos al menos 26 personas, por decirlo de alguna forma, detenidas en este periodo, en estos días de gobierno, tal vez como dice el ministro de Interior y tiene razón, nos falta a veces, y esta es mi frase, nos falta cacarear los huevos, como decimos en el sur,
Llevamos 26. Lo que pasa es que nos faltan condenas. Pero esa es otra arista. Pero nosotros, en definitiva, en flagrancia, Ajá. se han detenido 26 personas. Déjame darte otro detalle. Tenemos este año 33 detenidos en la macrozona sur. Y en la macrozona sur, a misma fecha, tenemos 15% menos de atentados con el mismo periodo anterior. Con el mismo periodo anterior. Y te estoy además todo el mes, te estoy hablando todo el primer trimestre, porque en enero hubo 26 atentados en la macrozona sur. Estoy haciéndome cargo de eso incluso. No éramos parte del gobierno, pero estoy hablando del primer trimestre. Porque una vez que asumimos han bajado, pero más allá de eso, hemos tenido menos atentados, pero hemos tenido 33 detenidos y en el mismo periodo del año pasado hubo 23. Y por eso te quiero decir que, dame un segundito. Anoche, no solamente es que la entonces, PDI desarticuló la banda. con ese ejemplo que usted plantea, dice, bueno, hemos logrado más detenidos. O sea, sí se pueden exigir resultados en un corto periodo de tiempo en este ámbito, no así en los homicidios, entonces, si es que entiendo bien. Y te lo acabo de decir, es que los homicidios hay otra variable, ¿no? Y una cuestión que la podemos discutir en otro momento, pero dame un segundo respecto a eso. Te planteé el tema de los overoles blancos, porque nosotros dijimos y lo hemos dicho, y el presidente José Antonio Kast nos llamó a eso, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros acá. Vamos a terminar con los overoles blancos y no hemos comprometido a eso. Cuando hemos dicho vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía, no es que lo vamos a terminar mañana, eso sería demagogia, pero vamos a terminar, estamos trabajando. Naturalmente yo no te puedo aquí decir lo que vamos a hacer, y tampoco respecto de los overoles blancos. Lo único que te puedo decir es que si no hemos comprometido, y eso no lo ha hecho otro gobierno, es que, a ver, déjame decirte, o sea, anoche la PDI se articuló a la banda Las Cholas en Cartagena, 8 detenidos vinculados a 2 homicidios y narcotráfico. Ayer, por ejemplo, un decomiso histórico en O'Higgins. O sea, todos los días estamos teniendo éxito. Lo que pasa es que efectivamente parece que nos falta señalarlo más públicamente y eso puede ser un déficit, pero te quiero decir que las pruebas están ahí y los hechos están ahí. Subsecretario Andrés Jonet, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya tendremos oportunidad de profundizar en estos temas. Gracias. Muchas gracias. 11 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a la pausa con una temperatura superior a los 17 grados acá en Santiago, máxima de 22 es lo que se espera para hoy día. Ya volvemos con más informaciones acá en CNN Chile Radio.